Vivo y en directo desde la plataforma de TikTok y también con un grupo de amigos que están acercándose por acá por la plataforma de YouTube, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, primeramente, hermanos queridos, vamos a tocar un tema que es bastante sensible. Es un tema sensible. Es un tema sensible porque podríamos decir nosotros que toca las fibras más íntimas de cada uno de nosotros, ¿no? Porque quizás, yo no digo que sea así, pero puede llegar a ser la historia de alguno de nosotros que lamentablemente en nuestro descuido no hemos sabido cuidar a nuestros padres, ¿no? Esos padres, esos progenitores que en alguna vez han dedicado toda su vida con errores, con falencias, con sus fallas, pero han estado presentes en todo momento como para poder más o menos encaminarnos, ¿no? Lamentablemente, sabemos nosotros que no hay un manual, vamos a decir así, un manual donde esté escrito y podamos decir, bueno, yo acá tengo cómo hacer para ser un buen padre, ¿no? Lamentablemente eso no existe, pero hay algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios que somos, tenemos que hacer es honrar a nuestros padres, ¿no? Así como estaba justamente diciendo esta canción que estábamos oyendo recién, honrar a nuestros padres, ¿no? Y esa forma de honrar a nuestros padres, eh, bueno, a veces tiene que ser justamente con la parte económica, la parte afectiva, darle un contexto donde la persona ya mayor se sienta segura, ¿no? Como alguna vez ellos lo hicieron con nosotros. El título de este análisis, porque no es un estudio, es un análisis, es una charla que vamos a tener nosotros un ratito acá, como para poder comprender un poquito, analizando también con las Sagradas Escrituras, este fenómeno, porque es un fenómeno social que lamentablemente va creciendo y va creciendo y esto no va a parar. Es una tristeza decir esto, sería muy utópico, quizás un sueño utópico pensar que, bueno, esto se puede frenar en algún momento, pero para ser sincero, lamentablemente esto no va a frenar. Pero nosotros como hijos de Dios quizás podamos hacer algo, por lo menos para suavizar un poco la vida de nuestros viejitos, ¿no? Bueno, se cayó la hermana Carolina, ¿sí? Bueno, cuidar a quienes nos cuidaron. Ese es el título, ¿no? Ahí están ustedes, observen la imagen que tenemos ahí nosotros, es la de un ancianito que está solo en una habitación, ¿no? Mirándose las manos, con esas manos seguramente que trabajó mucho para mantener a su familia, pero ahora vemos esa imagen y él está solito, ¿no? Solito. Bien, voy a hacer una introducción y luego, por supuesto, como siempre, vamos a dar la apertura a los micrófonos para que me colaboren un poquito con algunos comentarios. Mientras tanto, denle en tapar la pantalla para que podamos nosotros, bueno, acercar a otros la invitación, ¿no? Como introducción voy a decir lo siguiente. Ellos nos enseñaron a caminar, a hablar y a sostenernos en el mundo. Hoy sus pasos son más lentos y su voz más pausada. Aprendamos juntos a cuidar a quienes nos cuidaron y honremos el tiempo que nos dieron en su juventud. Y oremos a Dios para sanar la relación con nuestros padres y a entender que el amor de un hijo no es una obligación legal, es el reflejo de nuestra propia humanidad. En todo esto, hermanos queridos, en todo esto nosotros sabemos que la Biblia a nosotros nos confronta duramente en cuanto al trato de nuestros familiares. Por ejemplo,
Allá en Primera de Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 8, hay una seria advertencia para todos nosotros. Y esto tenemos que tomarlo muy en serio porque viene de parte del Espíritu Santo. Y acá dice algo así como, si alguno no provee para los suyos, presta atención, ¿eh? Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es lo que enseña la Biblia y nos regula a nosotros como hijos de Dios para poder comprender que si somos hijos de Dios y tenemos esa posibilidad, no tenemos que negar el sustento a nuestros familiares. Por supuesto que en este contexto habla tanto de los hijos, habla tanto de la esposa, habla tanto también de los ancianos, ¿no? De los padres que ya en algún momento han perdido su autonomía y ya no pueden valerse por sí mismos y tienen que comenzar ellos a recibir la ayuda de sus hijos, ¿no? Más aún todavía, si lamentablemente nacieron en algunos países donde no están regulados ciertas normas como para poder proteger a los ancianos, ¿no? Y están prácticamente en la vía. Entonces, tienen que caer en manos de sus hijos, por lo menos eso debería de ser, y ser tratado y cuidado, ¿no? El versículo es claro, hermano querido. Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Hoy nosotros, esto es algo que a mí me parece muy hipócrita, que lo vamos a tocar un poquito también acá. A veces podemos ver nosotros a creyentes que pueden ser grandes dadivosos dentro de las congregaciones, ¿no? Dentro de las congregaciones son grandes personas, colaboradoras, siempre están ofrendando o diezmando en su defecto, ¿no? Ahí está el hermano Isaías. ¿Cómo está mi hermano querido? Gracias por estar pasando por acá, mi hermano querido. Estamos hablando un poquito, ¿no? Acá justamente del tema del cuidado a nuestros mayores, ¿no? Como debería de ser. Estas personas que incluso podrían llegar a ser hermanos en Cristo, ¿por qué no? Tienen esa parte hipócrita que la vamos a analizar, como dije dentro de un momento, la parte hipócrita donde ellos prefieren estar dando diezmos, ofrendas, aparentar, ¿no? Aparentar delante de la comunidad cristiana como grandes dadivosos, generosos, pero lamentablemente dentro de sus hogares a puerta cerrada, estos son casos que yo estoy seguro que ustedes conocen de esto, son personas muy, muy mezquinas, son personas prácticamente indolentes, ¿no? Y niegan justamente el sustento para su propia familia. Este versículo habla de eso. Ahora, aplicando en el contexto que estamos nosotros analizando en esta noche, qué triste es cuando los padres, las madres, llegan a determinada edad y lamentablemente ya no son autosuficientes y necesitan del apoyo de los hijos. Y esos hijos, y me refiero a hijos cristianos en este caso, comienzan a hacer este tipo de actividad hipócrita, ¿no? Fingiendo ser alguien que no son. Pero niegan, por ejemplo, el remedio que les puede llegar a hacer falta a los padres, niegan quizás hasta incluso el sustento diario, ¿no? Y es muy triste. Y acá Timoteo, inspirado, o el apóstol Pablo, mejor dicho, inspirado por el Espíritu Santo, es claro. Si la persona esa no está proveyendo para los suyos, ¿no? Mayormente para lo de su casa, dice que esta persona ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un hijo de Dios no es, hermanos queridos, no es justamente la de ser mezquino, la de ser egoísta y mucho menos con su familia. Por lo tanto, un hijo de Dios que sea sano en la fe va a ser equitativo tanto con la congregación y tanto con su familia, hermanos queridos. Entonces, este es el mensaje que a nosotros nos deja acá
Timoteo, ¿no? Nosotros tenemos que hablar, nosotros los creyentes, tenemos que hablar no con palabra, o sea, nuestra fe tiene que ser mostrada con hechos. De esa manera es como realmente vamos a poder saber qué clase de creyentes somos nosotros. Cuidar a nuestros padres en su vejez no es un favor que le hacemos, porque a veces parecería eso, ¿no? Parecería como algunos hijos lamentablemente piensan que el cuidar a los padres en la vejez es como hacerle un favor. Y eso es muy triste, muy lamentable, ¿no? En realidad no es eso. Para el Hijo de Dios es honrar el diseño de Dios. Hay un gran cambio. No es que yo voy a hacer un favor a mis padres, sino que yo estoy honrando el diseño de Dios, ¿no? Tenemos que reflexionar un poquito nosotros de cómo fue el amor de Cristo para con los ancianos, por ejemplo, ¿no? Él a nosotros hoy podríamos hacer un llamado de esta forma, de decir que nos está llamando a que sostengamos las manos caídas y cansadas que tienen nuestros ancianitos, ¿no? Bueno, yo quiero acá leerle una pequeña historia. Mi hermana Carolina, ¿qué hace allá abajo? Venga para acá, acompáñeme. Una pequeña historia, esta es una historia ficticia, por supuesto, pero creo que nos va a mostrar un poquito a nosotros de una realidad que, a pesar que sea ficción lo que voy a leer, es una realidad que lamentablemente es muy cotidiana y sucede, ¿no? Por ejemplo, esta historia se llama El día que las manos cambiaron de... Mi hermana Carolina, ahí. Hermana Carolina, ¿puedes cerrar tu micrófono? Pues yo de acá no lo puedo cerrar. Ahí está, gracias, mi hermana. Bien, esta historia que le voy a leer, presten atención, muy linda, se llama El día que las manos cambiaron de dueños. Dice así: Don Tomás pasó 40 años de su vida arreglando relojes. 40 años, toda una vida. Tenía unas manos firmes, precisas, capaces de devolverle la vida al engranaje más diminuto. Con el fruto de esa mano pagó la carrera de su hijo único. Su nombre era Mateo, igual que mi nieto. Cada vez que Mateo lograba un éxito, don Tomás sonreía y decía: para eso están las manos de un padre. Hijo, para sostenerte hasta que vueles. Esta parte yo quiero que ustedes lo guarden en su corazón, y este es un error, aunque va a parecer un poco extraño y mezquino lo que voy a decir, pero esa frase, pensar volcarse totalmente a nuestros hijos, es un error. Y este creo yo que fue o es el error de muchos de nuestros ancianitos que hoy lamentablemente están sin el apoyo de sus hijos, ¿no? Acá vemos nosotros a Tomás, un hombre que trabajó 40 años para sacar adelante a su único hijo, ¿sí? La frase o el pensamiento que tenía Tomás es que dice: para eso están las manos de un padre. Hijo, para sostenerte hasta que vueles. Es lo mismo cuando decimos, por ejemplo, primero están mis hijos, e incluso ponemos al último, en este caso si tenemos esposa o esposo, ponemos al último a nuestra esposa, a nuestro esposo. No decimos, no, primero están mis hijos, después estoy yo y después está vos. Y ese no es el orden. En realidad, el diseño de Dios es que los padres están a la cabeza. Miren, hermano querido, cuando nosotros lleguemos a la edad adulta, nuestros hijos van a volar, se van a ir, porque tienen que hacer su vida. Ellos tienen que hacer su vida. Y muchas veces los hijos en algún punto incluso pueden cambiar su pensamiento y pueden llegar a ser hijos que nosotros
de chiquito lo hemos criado y lo hemos protegido, lo hemos amado, pero de grande ellos toman sus propias decisiones. Incluso hasta parecerían ya hasta extraños para nosotros. Suena duro, pero es una realidad, hermanos queridos. Por eso es importante, si hay un matrimonio, primero está el matrimonio y después están los hijos. Ese es el orden. Porque cuando los hijos vuelen del hogar, lo que van a quedar a cuidarse son los esposos. Cuando se invierte eso y dice, no, 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 primero están mis hijos y yo le voy a dar todo a mi hijo y después recién vos, muchas veces eso desarma un matrimonio. Y bueno, Tomás tenía ese pensamiento, como mucha gente, ¿no? Como mucha gente tenía ese pensamiento. ¿Qué pasó? Bueno, la historia dice, pero el tiempo no perdona, porque es así, hermanos queridos. ¿Mm? Lo que nos conocemos ya hace bastante tiempo acá, podrían ver, por ejemplo, a un César que ya está un poquito más deteriorado, podríamos decir. Viejo, más canoso, ¿no? El tiempo no perdona. El tiempo no perdona, hermano querido. ¿Mm? A los 78 años, el pulso de don Tomás empezó a temblar. Primero fueron los relojes, ya no podían repararlos. Luego fue la vida diaria, un café derramado sobre la mesa, la dificultad para abrocharse los botones de la camisa, el andar lento que retrasa a los demás al cruzar la calle. Don Tomás había perdido su autonomía. Y ese es el terror de muchos de nosotros. Perder nuestra autonomía y tener que depender de otras personas. Y a veces, como estamos viendo nosotros, de hijos ingratos. Otras veces, por la gracia del Señor, vamos a decir así, tenemos la bendición de tener buenos hijos, ¿no? Que, por supuesto, nos atienden. ¿Qué más dice esta historia? Ah, perdón, se me fue. Un poquitito acá. Un sábado por la tarde, Mateo, que era su hijo, fue a visitarlo. No llevaba prisa por abrazarlo, sino por resolver, dice, un problema. Encontró a su padre intentando amarrarse los zapatos, frustrados, con los ojos húmedos de impotencia. Mateo no se agachó para ayudarlo, se quedó de pie, mirando el reloj y con una voz fría, presta atención, disfrazada de sentido práctico. Una voz fría, disfrazada de sentido práctico, le dijo, papá, ya no puedes vivir solo. Eso parecería como decir, bueno, qué lindo, mi hijo tiene cierta empatía conmigo, capaz que me lleva a vivir con él, podría haber pensado, ¿no? Pero no. Él dijo, papá, ya no puedes vivir solo. Estás perdiendo el tiempo y me quitas mucho tiempo a mí. Encontré un lugar idóneo para ti. Allí hay enfermeros que se encargarán de todo. Mañana hacemos la mudanza. Si ustedes prestan atención al relato, que es ficticio, por supuesto, ya Mateo ya tenía todo esto ya de antemano preparado. Por eso él dice acá en su relato, encontré un lugar idóneo, ya lo tenía listo. Estaba esperando el momento y ese fue el momento cuando vio a su padre que no podía siquiera atarse los cordones de su zapato. Con los ojos húmedos, llorando de impotencia, porque un hombre de esa edad, un hombre o una mujer de esa edad, ya no llora con lágrimas como lo solía hacer antes. Ahora llora con ojos húmedos, porque ya ni lágrima muchas veces tiene. ¿Qué pasó con esta persona? Déjeme, a ver dónde quedé. Don Tomás, ahí está, don Tomás
levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero lúcidos, buscaron los de su hijo. No hubo gritos ni reclamo, solo un silencio espeso. A ver, avancemos un poquito más. Al día siguiente, Mateo lo dejó en aquella residencia de anciano. Le dio un beso rápido en la mejilla y le prometió, entre comillas, vengo el próximo domingo, papá. Este domingo se convirtió en un mes. Ese mes se convirtió en un año. El teléfono de don Tomás dejó de sonar. Mateo estaba muy ocupado, viviendo la vida que su padre le había construido. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan la frase que él tenía pensado? Hijo, todo lo que hago, estas manos son para levantarte hasta que tú tomes vuelo. Lo hizo, el padre lo hizo, logró. Pero ahora, ¿qué pasa? Miren lo que dice acá, qué triste que es esta parte, ¿no? Mateo estaba muy ocupado, viviendo la vida que su padre le había construido, ¿no? Qué paradójico, qué triste todo esto, ¿no? Una tarde, una de las enfermeras encontró a don Tomás mirando fijamente sus propias manos, así como está en esa imagen, ¿eh? Por eso me inspiré ahí ese don Tomás. Mirando fijamente sus manos, temblorosas. Con ternura le preguntó, ¿en qué piensa don Tomás? El anciano sonrió con una tristeza infinita y sin apartar la mirada de sus dedos débiles respondió, pienso en lo curioso que es el corazón humano. Cuando mi hijo no podía caminar, mis manos nunca se cansaron de cargarlo. Ahora que mis manos están cansadas, a él le pesa demasiado para sostenerlo. ¿Qué tal, mi hermano querido? Pero es una realidad que se vive día a día. Muchos de nuestros ancianitos, Dios permita que ninguno de nosotros atravesemos por este momento como Tomás, ¿no? Don Tomás tuvo que atravesar. Bueno, antes de entrar con una estadística, yo quisiera escuchar algunos comentarios de la hermana Carolina, la hermana sierva de Jesucristo, a ver qué tienen para comentarme. Hasta ahora, como visto, algún testimonio, algo que quieran decir, está bueno, ¿no? Mi hermana Carolina, te abrí tu micrófono, por favor. No sé si me escucha bien, pero yo la verdad, pues ya para acá se oye súper entrecortado, no se entiende casi. Por lo que creo que está muy mala la señal por acá. Bueno, pero si me oyen bien, está bien. Bueno, sí. Bueno, muchos hijos se justificarían diciendo que la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer, y se unirá a su mujer. Entonces dicen, no, bueno, pues la Biblia lo dice, chao papá, chao mamá, Dios los bendiga, y se olvidan de ellos. Esa podría ser una justificación. Pero la verdad es que es el ser mal agradecido, el olvidarse del orden que Dios puso. Pues nacemos por padre, bueno, por madre y padre. Y también la Biblia nos dice que tenemos que honrarlos, no abandonarlos, sino honrarlos. Y nosotros sabemos pues que se honra respetándolos, no abandonándolos, estando pendiente de los padres. Miremos que Ruth, la historia de Ruth, ella andaba con Noemí, con su suegra, y no era su madre, pero ella la amaba como una madre, y le dijo que donde ella fuera, ella iría con ella, que no la iba a dejar sola. Y Ruth honró a su suegra como si fuera su propia madre. Ahora, porque nosotros
en esta época, en este tiempo, nos es difícil, no imposible, porque pues no es imposible, pero porque para muchos nos es difícil honrar a esa persona que quizás, bueno, nos tuvo y no nos levantó, no nos crió, no nos dio buen ejemplo, pero de todos modos es la persona que Dios escogió para darnos vida en esta tierra, o sea, digamos, Dios dijo, bueno, esta es la mujer que yo escogí para que te dé vida en esta tierra. Y lo que esa mujer haya hecho con nosotros en nuestra infancia, en la adolescencia, a algunos nos marca, pero nosotros que somos creyentes, conocemos la palabra de Dios, no vamos a actuar como esa persona actuó con nosotros, no. Nosotros tenemos que antes ganarnos y mostrar que Cristo mora en nosotros, que somos hijos de Dios, dar el testimonio honrando a esa persona, enseñándole lo que Dios ha hecho con nosotros, mostrándoles amor. Amén. Amén, amén, hermana, querida, gracias. Sí, eso es verdad. Lo que decís, en un hijo cristiano, esto tiene que ser una realidad, no tiene que ser una carga, ¿no? Había una frase que no me acuerdo bien cómo era en estos momentos, pero era algo así como que a veces un padre puede criar 10 hijos y luego 10 hijos no pueden ayudar a un padre, ¿no? Es tremendo muchas veces lo que está sucediendo con estos ancianitos. Mi hermana Judimar quería abrir tu micrófono, hacer un comentario, mi hermana querida, por favor. Sí, buenas noches. Este, bueno, muy importante este tema, muy lindo, eh, ya que el carácter de estos tiempos de los hombres son bastante difíciles, ¿verdad? Ya que estamos viviendo, pasando por una era de jóvenes en lo cual, se aman a sí mismos y muchos de ellos, abandonan a sus padres. Lamentablemente por acá, por mi comunidad, por mi sector, he vivido muchos, este, experiencias cercanas con respecto a muchos ancianitos, en lo cual muchos hijos los abandonaron porque tuvieron que irse del país por la situación que estaba presentando el país y han sido totalmente abandonados y de hecho la iglesia o algunos hermanos de la congregación han tenido que hacerse responsables de esos ancianos y la iglesia muchas veces asume esa responsabilidad porque la Biblia nos enseña pues, que debemos honrarlo porque en el libro de Job 12, capítulo 12, versículo 12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Muchos de los ancianos tienen mucha inteligencia, mucha sabiduría, porque yo he podido conversar con muchos de ellos y sus canas, ¿verdad? Dicen que, bueno, que tienen mucha inteligencia a pesar de que ellos muchas veces no pueden caminar, están temblando, ya tienen su cuerpo físico muy desgastado, pero tienen una gran sabiduría, una gran inteligencia y lamentablemente ellos son descartados, son desechados por muchas personas allegadas a ellos, que sobre todo los familiares, porque lo ven como una carga y dicen, no, ya con mi abuelo, con mi papá, con mi mamá, yo no puedo porque anteriormente ellos comían solo, ahorita hay que darle de comer. Entonces, se les ve como una carga, pues, y es lamentable que los hijos o los nietos vean a sus padres o a sus abuelos como una carga.
En una oportunidad vi una película donde un hijo ve que su mamá está muy anciana y cuando le da de comer se le cae tantas veces la cucharilla que él está comiendo y se molesta. Al principio él quiso pasarle la cuchara muy decente y bueno, muy bonito, pero ya a la séptima vez que la cuchara se le cayó, él se molestó tanto y dijo, no, ya yo no puedo con mi mamá, tengo que llevarla a un lugar donde la puedan cuidar. Y la llevó. Y la ancianita, luego de unos días, ella, no falleció, sino que se agravó. Pero el chico, viendo unas películas, consiguió una cinta donde su mamá le daba varias veces la cucharilla. Se la dio más de 20 veces cuando él estaba pequeño, porque se le cayó tantas veces, que la mamá con tanta paciencia se la pasó. Y luego él va llorando al lugar donde dejó abandonada a su mamá y ya la mamá estaba falleciendo. Y en ese momento él reflexionó y lloró las tantas veces que su mamá hizo cosas por él, pero ya desgraciadamente era tarde. Así le sucede a muchas personas en estos tiempos, que piensan más por sí mismos, muchos hijos, abandonan a sus padres y los van a buscar cuando ya es demasiado tarde. De verdad que es triste, es muy lamentable cómo los hijos y los nietos abandonan a sus papás. Bueno, es lo que puedo decir por ahora, más adelante anexaré algo más. Amén, amén, hermanas queridas. Gracias, gracias, hermanita, por estar colaborando, porque eso enriquece un poco más, por supuesto, este espacio que estamos teniendo acá justamente para hablar. Nos dice la hermana Carolina, dice, yo tengo, a ver qué dice, déjame que lea un poquito, Carolina. Yo tengo el video que está hablando la hermana. Sí, es un video muy popular que la verdad causa mucha tristeza, ¿no? Como a veces sucede la cosa. Y ahí dijiste algo, hermana, que es impactante, creo yo, ¿no? A veces nos pasamos más de la mitad de nuestra vida peleados o acusando a nuestros padres, a nuestras madres, no, porque ellos me criaron así, porque ellos fueron así, porque lamentablemente no supieron criarme y tengo trauma, ¿no? Esa es la moda de estos tiempos. Me han hecho trauma, por eso es que yo soy así, ¿no? Es una manera de justificar, ¿no? Lo injustificable. Y se pasan la mitad de la vida enojados, padre, hijos, hijos, padre, que después cuando llega el momento de la persona parte de este lugar, ahí son las lágrimas, ahí es el arrepentimiento, ahí es donde quieren comprar la mejor corona de sepelio para tratar un poco de menguar la conciencia, ¿no? La conciencia que lamentablemente ya quedó truncada en un momento que me mandan a hacer el rompecabezas. A ver. Ahí está. Perfecto. Pero hermanos queridos, la idea de esto justamente no es la de culparnos nosotros, sino más bien que si en algún punto hemos fallado o estamos fallando con nuestros padres, madre, ¿no? En este sustento, bueno, nos corrijamos porque somos hijos de Dios. Recordemos lo que hemos leído recién en 1 de Timoteo 5:8, ¿no? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y aún dice esto, y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, hermanos queridos, yo creo que nosotros como hijos de Dios, si estamos cometiendo este pecado, ya sea por diferentes motivos, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, pero hermano, vos no sabés lo que me hizo mi papá, vos no sabés lo que me hizo mi mamá. Sí, mi hermano, pero hoy nosotros somos de Cristo. Hoy ya Dios, en teoría, ha limpiado tu vida, ha reconstruido tu interior. Por lo tanto, hoy tenés la capacidad de perdonar y tenés la capacidad de ayudar a aquella persona que lamentablemente quizás no supo hacer todas las cosas correctamente. Como decíamos al comienzo, nadie viene, o por lo menos no existe un manual
cuando uno es papá, no viene con un manual para saber cómo ser un buen padre, ¿no? Quiero leer un poquitito unas estadísticas. No digo que estas estadísticas sean 100% seguros, porque sabemos bien que siempre hay algunas organizaciones u organismos gubernamentales o no gubernamentales que hacen sus estadísticas, ¿no? En este caso es una estadística que lo saca justamente de una organización que es la CEPAL, que pertenece justamente a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Dice este informe lo siguiente: el abandono no es siempre, presta atención qué tremendo esto, el abandono no es siempre dejar a alguien en la calle, ¿no? A veces es dejarlo en el olvido. ¿Mm? A veces la persona, quizás los padres estén pasando un buen momento económico, ya de ancianito, pero lo mismo han sido abandonados porque los hijos lo han dejado en el olvido. Se han olvidado. Eso también es abandono. A veces pensamos nosotros que, bueno, o en nuestra cabeza nos hacemos la idea que un abandono es cuando no lo ayudan económicamente, pero hay ancianitos que han tenido un buen pasar económico, tienen una buena posición, ¿no? En cuanto a la parte económica, no les falta nada, pero los hijos se han olvidado lo mismo de esos padres, ¿no? El abandono no siempre es dejar a alguien en la calle. A veces es dejarlo en el olvido. Cuidar a quien nos cuidó no es una carga, es el mayor acto de gratitud que un hijo puede ofrecer. No espere a que sus manos dejen de latir para querer sostenerla. Ese es un comentario antes de leer esta estadística, ¿no? Dice esto así: ponerle números a esta realidad es alarmante porque evidencia un choque brutal. América Latina es la región del mundo que está envejeciendo más rápido, pero su sistema de apoyo familiar y estatal no están preparados para sostenerlo. Este es uno de los problemas principales de por qué también hay tanto abuelitos abandonados, ¿no? Yo no sé cómo se ve en su país. Acá, por ejemplo, lamentablemente es bastante cruel con el jubilado promedio, aquella persona que cobra lo mínimo, ¿no? En cuanto a jubilación. Hubo un tiempo, recuerdo yo, que acá en la Argentina solían desvivirse, o sea, a ver, no desvivirse, bueno, caían en el piso y estaban desvividos, no sé cómo usar la palabra esa, por causa de estar haciendo filas de horas largas en medio del sol, en medio del frío, a veces enfermos, a veces sin comer, pero ellos tenían que hacer esa cola para poder cobrar unos pesitos que le daba el gobierno. Y muchos de ellos solían caer desvividos. Por eso después, gracias a Dios, se cambió el sistema, así que ya los ancianitos no hacen esa cola que es una tortura para ellos, ¿no? Y eso porque es, por lo mismo que dice este informe acá, ¿m? Lamentablemente el sistema de apoyo de algunos países, lamentablemente no está preparado para sostener, ¿no? Algo que tendría que ser natural, porque hay países, no sé si Corea, China, no sé cuáles son esos países que realmente pueden sostener bien a sus ancianitos, porque son personas que han dado mucho a un país. Por ley, no sé cómo será ya, pero por ley le corresponde a estas personas, por más que no tengan aporte, ser sostenido por el Estado. Pero el Estado, muchas veces por corrupción, los abandona, ¿no? Hay una crisis demográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento en cuanto a este fenómeno es como algo desbordante, ¿no? Es como, vamos a hablar así, es como un cáncer, no sé si puedo decir la palabra esa acá o no, que ha hecho metástasis. Es tremendo realmente todo esto, ¿no? El contexto de fondo, este es el problema, es el envejecimiento acelerado. Los jóvenes son cada vez menos y los adultos mayores cada vez más. Presta atención a esta estadística.
el cambio radical. En el año 2024, la CEPAL estimó que había alrededor de 68 millones de personas de 65 años o más. Para el 2030 se calcula la cifra escalará a 82 millones, el 11.9% de la población. Eso es un número alarmante. O sea, que si este fenómeno, como estamos viendo nosotros, de que lamentablemente algunos hijos abandonan a su padre en el año 2030, esto va a ser catastrófico. Y no termina ahí, porque esto sigue creciendo. El dato de un futuro nefasto. Se prevé que para el año 2037 la población de adultos mayores en Latinoamérica duplicará por primera vez a la población infantil. Y eso es tremendo. Eso sucede justamente, ¿por qué? Porque, bueno, los jóvenes se están haciendo más viejos a temprana edad, ¿no? Después podemos ver nosotros acá unos datos recopilados por la CEPAL a través de encuestas regionales de salud y envejecimiento indican que la negligencia y el abandono alcanzan una preocupante cifra de 14.9% en las personas mayores evaluadas en América Latina, porque estamos tratando únicamente lo que es América Latina, que es lo que nos interesa a nosotros, no estamos hablando de la parte del África, Europa, etcétera, etcétera, ¿no? El maltrato en cifras generales. Estudios nacionales representativos como los realizados en México, Chile, Costa Rica, etcétera, etcétera, arrojan que entre el 16% y el 17.3% de los adultos mayores sufren algún tipo de maltrato de este porcentaje. El maltrato psicológico, emocional, la indiferencia, el aislamiento, la ley del hielo por parte de los hijos. Esto realmente es tremendo. La hermana Judimar dice, lo mejor urna, porque dicen mi padre se merece lo mejor y la vida no le da nada. No lo entendí muy bien. Mi hermana, quiere abrir el micrófono y explicarnos qué estás comentando, por favor, hermanita. Mi hermana Judimar. Hace un momento con respecto que hay muchos hijos que le dan la mejor corona y comenté de que hasta la mejor urna, ay, no tiene que tener una urna hermosa porque mi papá se merece lo mejor o mi mamá, pero en realidad en vida nunca le dieron nada. Lo que le dieron fue a veces hasta regaño, insulto, porque no pueden con ellos. Dicen, ay, no, ya yo no puedo con mi mamá porque es una necia, le gusta mucho hablar, hace muchas cosas que no me agradan. Entonces, prefieren abandonar a sus padres y dejarlos solos y decir, yo con estos ancianos no puedo realmente. Y resulta que cuando están pequeños, nuestros hijos cuando están pequeños, nosotros dimos del todo por el todo y a veces hasta nos quitamos el pan de la boca para poderle dar a ellos y de verdad ellos no pueden con nosotros cuando ya somos adultos. Exactamente, mi hermana, que tal cual, ¿no? Es verdad lo que decís. Bueno, ustedes saben que yo trabajé mucho en la parte de sepelio y sí, eso que está comentando es verdad. Yo he visto muchas veces esa hipocresía en los hijos, ¿no? Y por supuesto sacándose en cara a nunca estuviste con él y ahora sin embargo vos querés darle lo mejor y bueno, por supuesto entran los problemas, ¿no? Bien, hablábamos de un maltrato psicológico emocional, ¿sí? Que sufren estas personas y ese maltrato psicológico emocional dice esta estadística que es la indiferencia, el aislamiento, la ley de hielo por parte de los hijos, ¿no? Qué tremendo eso de que los hijos tengan ese corazón, ¿no? Ese corazón de agarrar y hacer la indiferencia, aislarlo y una ley de hielo.
Esto es lo más común. Dice que esto ha superado ya el 15% de la totalidad. Imagínense, de los 62 millones de ancianos que estamos viendo en Latinoamérica aproximadamente, de ellos un 15% está sufriendo este tipo de maltrato. No sé cuánto la cifra exacta ahí, pero son muchos ancianitos que están sufriendo ese tipo de maltrato, ¿no? Luego dice el abuso, presta atención a esto, que tremendo, ¿no? El abuso patrimonial o financiero. Hijos que les quitan las pensiones, les roban sus tarjetas o lo despojan de sus propiedades. Rondan entre el 6.3% de ancianitos. Y esto es tremendo, hermanos queridos. Yo he conocido casos, ¿no?, donde aún ni siquiera habían fallecido los padres o el padre o la madre y ya estaban los hijos peleando por la herencia, ¿no?, por el terreno, por la casa, por la propiedad. ¿Mm? También he conocido, porque he visto casos aquí donde hijos acompañan a sus padres ancianos a cobrar la pensión y lógicamente en la puerta le quitan todo el dinero y se van y quedan ellos llorando, los ancianitos, en la puerta contando su triste historia de que su propio hijo hasta incluso le pegó para sacar el dinero. Eso, hermano querido, es muy lamentable y habla de un corazón totalmente corrompido del ser humano, corrompido. Y eso es lo que hace lamentablemente el pecado, ¿no? ¿Qué más dice esta estadística? ¿Por qué ocurre este abandono en estas regiones? Presta atención, detrás de la frialdad de los números hay 3 factores estructurales que los sociólogos señalan en América Latina. La trampa de la informalidad laboral. Y esto es peligroso, hermanos queridos. Lo digo yo, porque también yo soy parte de este sistema, vamos a decir así, de un trabajo informal. Uno tiene que ser precavido y prevenir justamente este tipo de cosas para la vejez, ¿no? Dice esto: millones de adultos mayores en la región trabajaron toda su vida en la informalidad y no cuentan con una pensión digna. Al perder su autonomía física, se convierten en dependiente económico absoluto de los hijos. Eso es lo que lamentablemente es uno de los problemas, ¿no?, que puede estar pasando justamente y ayuda a aumentar lamentablemente el abandono de los ancianos. Otro, la crisis del cuidado familiar. Históricamente, las familias Latinoamérica cuidan de sus ancianos en su casa. Hoy en día, con familias más pequeñas y donde los miembros necesitan trabajar jornadas largas para sobrevivir, los hijos terminan considerando al padre o a la madre dependiente como un obstáculo o una carga económica inviable. Papá, mamá, lo siento, pero no te puedo mantener ya. No te puedo mantener. Cuando esos padres seguramente, como no sé, se llama la Caronia decía, se ha sacado el pan de la boca para darle de comer muchas veces a sus hijos. Pero hoy, 4, 5, 3, 2, un hijo no puede sacar adelante a un padre. La hermana Judy Mar tiene una frase que quiero que enseguida lo diga, hermanita, para que la recordemos, porque es muy fuerte la frase esa. Bien, otro, el impacto legal, ¿sí? Esta crisis ha obligado a países como Costa Rica, México, Colombia, Perú, etcétera, etcétera, a endurecer sus códigos penales, tipificando el abandono de padres vulnerables como un delito que se castiga con penas que van desde multas económicas hasta varios años de prisión. Para los hijos responsables, expone una gran contradicción. Latinoamérica es una de las regiones con mayor población cristiana en el mundo. Presta atención. Y acá vamos a hacer una aclaración. Cuando dice que es
la región con mayor población cristiana. Recordemos que ahí, esto es un informe secular lo que estoy leyendo. Ellos meten acá a los católicos, los mormones, adventistas, etcétera, etcétera. Todo eso para ellos son cristianos. Pero hay un hilo conductor que todos conocemos. Y todas estas religiones, aunque sean sectas algunos, ellos saben que honrar padre y madre es uno de los mandamientos que Dios nos ha dado. Y es un mandamiento con promesa. El adventista, el mormón, el católico, los pentecostales, todos conocen ese mandamiento. Por lo tanto, cabe entonces este informe meternos a todos en la bolsa. Por más que no sean hijos de Dios, algunos que sean sectarios, porque conocen este mandamiento. Entonces, Latinoamérica es una de las regiones con mayor población cristiana en el mundo, pero los números reflejan que estamos fallando en el mandamiento más básico de la familia. Esto quiere decir, hermanos queridos, que ni siquiera estos que se hacen llamar cristianos o los verdaderos cristianos están cumpliendo con ese mandamiento de honrar padre y madre. No están cumpliendo con eso que hemos leído recién en 1 de Timoteo, dar el sustento mayormente a lo de su casa. Lo que están haciendo es negar la fe y son peor que incrédulos. Amén. Así, mi hermana Yudimar, están pecando. Ahora veamos nosotros un poquito, vamos a ver un poquito de un enfoque bíblico, cómo que lo veía en este caso el apóstol Pablo cuando le dijo al joven Timoteo, ¿no? La Biblia llama a esto, mi hermana Yudimar, vos tenés Biblias y así me ayuda con la lectura. Fíjate, por favor, 1 de Timoteo 5:4, quisiera que lo leas si sos tan amable, mi hermanita, o la hermana Carolina, cualquiera de las dos, Biblia. A ver si mi hermana te escucho. 1 de Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén, amén, amén. Dice, aprendan primeramente a qué, a ayudar a lo de su casa. Es lo mismo que estábamos leyendo hace un momento, ¿viste? Es un mandamiento, hermano querido. Como hijos de Dios tenemos nosotros que hacer ese tipo de ayuda, ¿no? Bien, la Biblia llama a esto perder también el afecto natural. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, una generación o dos generaciones atrás, vamos a ver cómo era algo natural y algo lindo para los hijos tener a sus papás en la casa, ¿no? Hoy también hay, no vamos a generalizar, no es que todo esté podrido, hoy también hay de ese tipo de hermanitos, hay, ¿no? Pero se ha ido degenerando a través de la generación. Hoy ese amor que es natural ya se ha enfriado. Lamentablemente se ha enfriado, ¿no? Dice lo que leyó la hermana en 1 de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, o sea, los hijos y los nietos, primero a ser piadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres, porque esto es honesto y, ¿qué más? Agradable ante los ojos de Dios. Hermano querido, el verdadero cristiano no se mide por cuántas veces vamos a la iglesia, sino por cómo tratamos a los ancianos, que están, por supuesto, en nuestra casa. La indiferencia hacia un padre, una madre, es una total contradicción espiritual. No se puede. Van a ver ustedes que esto también sucedía ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ellos le han puesto ley a esto. Hoy también hacen lo mismo, prácticamente. Como estaba diciendo al comienzo, hermano, ellos dicen, bueno, no, yo tengo que dar el diezmo a la congregación. Yo tengo que contribuir para que levantemos el templo, tengo que dar para esto, tengo que ayuda a la hermana tanto, al hermano tanto que le hace falta tal cosa. Pero está abandonando muchas veces a lo de su propia casa. No solamente a los viejitos, ¿no? También a veces a su esposa, a sus hijos, a los que realmente necesitan
de esa colaboración. ¿Saben qué, hermano querido? Acá voy a decir algo, escuchen bien. A veces, a veces es mejor no diezmar. Y ojo que ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con el diezmo, sino que hablo de esta manera para aquellos que practican el diezmo, ¿no? Sabemos bien que nosotros no practicamos el diezmo, pero para los que practican el diezmo, a veces es mejor no diezmar, a veces es mejor no ofrendar, a veces es mejor no dar para la construcción del templo, pero dale a tus seres queridos, dale a ese viejito que necesita su remedio, dale ese plato de comida, como la hermana contaba hace un momento, que se le cae ya la cuchara de la mano, levantásela y dale de comer, porque a vos y a mí y a todos nosotros cuando éramos niños también se nos caía la cuchara de la mano. Hermanos queridos, ¿qué más dice esto? Hay un despojo financiero, que es lo que estábamos diciendo en su momento, hay un abuso patrimonial, ¿sí? El abuso financiero. Hijos que se quedan con la jubilación de sus padres, le quitan sus tarjetas de cobro o los despojan de sus casas cuando pierden autonomía. Esto sucede. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros según la Biblia? Jesús confrontó directamente esta práctica. Hermana Judimar, ¿puede buscar Mateo capítulo 15, versículo 4 al 6, por favor? Van a ver ustedes que ya en los tiempos de Jesucristo este tipo de práctica estaba sucediendo, hermanos queridos, y le habían puesto ley para justificar. Mateo 15, 4 al 6, mi hermanita, si lo tenés, puede leerlo, por favor. Amén. Dice así, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre. ¿No me escucha? Lo estoy leyendo. Ay, bendito sea mi Señor. Aló, aló. No te puedo creer qué pasó acá. Bueno, Sí, ahora sí me oye. Se había yo sí, congelado. no me diga, yo acá de le grita como loco, aplaudir, no sé qué hacía allá, porque para que No, me se lleve, había congelado la imagen. y no Yo se me estaba escuchaba nada. leyendo. No, no se me escuchaba o no sé si era a mí que no me escuchaban. No, yo a vos no te escuchaba. Dale, te escuchamos ahora. Ah, yo estoy aquí tratando. Escucha la hermana, Ah, ok. la Carolina dice que está Ok. tratando. Sí, pero sí, sí. Mateo 15, 4. Dice así. Mateo 6, 4 al 6, por favor. Ok. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vemos justamente lo que en esta estadística están diciendo que sucede ahora. Por supuesto que el contexto quizás es un poquito diferente, pero el fin es el mismo, ¿no? Por ejemplo, no ayudar a los padres o, en su defecto, quedarse con la propiedad, quedarse con, con la parte económica que le corresponde a los ancianitos, ¿no? Ese es el abuso financiero que habla esta estadística que sucede lamentablemente en estos días, ¿no? Y dándole un enfoque bíblico a todo esto, podemos comparar esa situación actual con lo que pasaba en los tiempos de Jesucristo, donde vemos nosotros que, como decimos acá, echa la ley, echa la trampa, echa la ley, echa la trampa. Mateo 15, 4 al 6, lo que leyó la hermanita, habla que en esa época los religiosos habían inventado una regla llamada Corbán.
donde decían que su dinero estaba consagrado a Dios y por lo tanto ya no tenían la obligación de ayudar económicamente a sus padres ancianos. ¿Mm? Jesús a esto le llamó hipócritas y le dijo que invalidan el mandamiento de Dios por las tradiciones. Y eso es tremendo, hermanos queridos. Y eso pasa, pasa, como estamos diciendo, vuelvo a hacer hincapié en esto. Gente, creyentes, hipócritas, que prefieren dar mucho para mantener cierta apariencia de piedad, cierta apariencia de una persona generosa dentro de la congregación, pero están mezquinando a sus propios familiares. Y entre ellos, lamentablemente, a estos viejitos, ¿no? Estamos hablando casos hipotéticos que sabemos nosotros que suceden. No es que estamos sacando conjetura o hablamos de manera subjetiva, ¿no? Son casos que acá estadísticamente lo estamos leyendo, según este CEPAL, o creo que así se llamaba, ¿no? Esta organización. Dios, hermano querido, no bendice las finanzas de un hijo que prospera a costa de la escasez y el despojo de sus padres. ¿Cómo creen ustedes que si un hijo le va a quitar su casita de tanto año ha trabajado, le quita su casita y va a decir, bueno, Dios me va a bendecir? No, lógicamente que no. Dios no bendice eso, ¿no? Mucho menos cuando le saca su poco dinero que tiene para el sustento del mes. Cuidar de ellos económicamente en su vejez es recompensarle una fracción, hermano querido, de lo que ellos han invertido en nosotros. Porque, o sea, suena medio feo decir que han invertido, pero en definitiva ellos lo hicieron con mucho amor. Pero hubo una inversión económica. Sabemos también el otro caso, que gracias a Dios es muy poco, donde algunos padres o madres se desentienden de todo esto y abandonan a sus hijos, ¿no? ¿Qué más dice esto? La vejez como carga en un continente que envejece. El dato que leíamos hace un momento, que para el año 2037, hablamos de acá una década, de acá 10 años, los adultos mayores duplicarán a los niños aquí en América Latina. ¿Se imaginan ustedes ese porcentaje? ¿Qué van a hacer los gobiernos? ¿Qué van a hacer las familias? Y para esos tiempos, 10 años más, el corazón todavía de muchos va a estar más endurecido todavía. ¿Qué irá a hacer de los ancianos? Ojo que aquí los que estamos 10 años más, 20 años más, vamos a entrar en esa etapa ya de la tercera edad. Por eso es que también este análisis estaría bueno para nosotros, para que desde ya comencemos a hacernos un colchón económico de sustento para cuando llegue este tiempo nosotros podamos pasar nuestros últimos tiempos alabando al Señor y procurando todavía mantenernos económicamente nosotros de alguna forma. Porque es una realidad, hermanos queridos. Esto no es pretender ser millonario, sino ser una persona precavida para esos tiempos malos, ¿no? Dice esto que las familias los abandonan, argumentando que no tienen tiempo ni recurso debido a la crisis económica, ¿sí? Hermanos queridos, ¿saben qué? El mundo ve a los ancianos que ya están viejitos como un gasto, como una carga productiva. El mundo lo ve así. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? Dios no lo ve de esa forma. Mi hermana Judimar, búscame por favor Proverbio 16:31. Rapidito, mi hermana querido. Proverbio 16:31. El mundo, hermanos queridos, va a ver a los ancianitos, a los viejitos como una carga, alguien a quien desechar, alguien a quien incluso tirar a la calle, despojándole de todo. El mundo o lo van a querer hacinar en 4 paredes, en una habitación, calmando su conciencia, pagando para que lo tengan ahí encerradito. Pero Dios no piensa de esa manera. ¿Qué dice, hermana querida? Proverbios 16:31, mi hermana querida.
Amén. Dice así, Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Amén, amén, amén. Eso son los viejitos para Dios. ¿Mm? Corona de honra son las canas que se hallan en el camino de la justicia. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver un contraste, ¿no? El mundo piensa tal cosa, mientras que Dios piensa otra. La hermana Carolina dice, la verdad, mis amados hermanos, que no entiendo nada. Yo creo que tengo pésima señal. Qué lástima, mi hermana querida. Pero bueno, por lo menos danos tap, por lo menos, dale, tap la pantalla. Después lo mismo lo va a poder ver en diferido cuando ya esto quede grabado, ¿sí? Sigamos un poquito más acá. Hermanos queridos, Cristo, igual ya estamos terminando, mi hermana querida, si no te preocupes. Cristo no nos mide por nuestra productividad económica, sino por nuestra capacidad de amar, al vulnerable sobre todo, ¿sí? Si las iglesias de Latinoamérica no se levantan a cuidar a sus ancianos, estamos permitiendo que la cultura del descarte del mundo gobierne nuestros hogares. Amén, amén. Mi hermana se fue. Bueno, dale. Bueno, mi hermana querida. Igual ya vamos terminando, ¿sí? Ya vamos terminando. ¿Qué más podemos decir? Hermana, ¿puede leer, por favor, primera de Timoteo 5:8 de vuelta? A ver, un poquito, por favor, a ver. Léeme eso, mi hermana querida. Mi hermana querida. Primera de Timoteo 5:8. Ya va, déjeme que lo ubique. Dale, mi hermana Ajá, querida. primero de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén, amén, amén. América Latina se enfrenta a una verdad que duele. Según datos del organismo internacional, casi el 15% de nuestros adultos mayores sufren de negligencia y abandono por su parte de su propia familia. Y lo más triste es que esto pasa en un continente que se dice mayoritariamente cristiano. El mundo nos ha enseñado a valorar a la gente solo por lo que produce. Por eso, cuando un padre pierde su autonomía, muchos hijos lo ven como una carga. Pero la palabra de Dios dice algo muy diferente, ¿no? Aquellos que no quieren proveer para los suyos y mayormente para lo de su casa, han negado la fe y son peor que incrédulos. Son peores que incrédulos. ¿Qué más podemos decir de todo esto? A ver, vamos terminando ya un poquito con todo esto, así vamos dejando ya lugar para el comentario final. Bien, hermanos y hermanas, dice este comentario, la fe no se demuestra solo levantando las manos el domingo, se demuestra agachándose a amarrar los zapatos de tu padre enfermo el día lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, levantando la cuchara que se le cayó a tu madre, a tu padre. Así es como se demuestra una fe verdadera. Hermanos, no tenemos que permitir nosotros, no permitamos que las estadísticas del abandono definan a nuestras familias cristianas. Si estamos metidos en esa estadística, procuremos salir de ella, hermano querido. Y vamos a cuidar a quienes alguna vez nos han cuidado. Mi hermana Yudimar, hagamos un comentario más y vamos a dar por concluido en esta noche lo que ya hemos estado analizando, ¿sí? Amén. Sí, hermano, como lo dije anteriormente, de verdad que es un tema muy bonito. Este,
ya que nosotros, por ejemplo, que estamos de 50 años y estamos ya pisando esa etapa y pronto se nos acerca la vejez, ¿verdad? Más viejito todavía. Debemos ser precavidos porque ya como usted lo mencionó, la estadística, ¿verdad? Nos alerta a cada uno de nosotros que prontamente va a haber una tasa de ancianos más abandonados que en estos tiempos, porque ya el corazón de los hijos está tan endurecido, porque ellos piensan más en sus hijos, más en sus cosas personales, en sus necesidades que las de sus padres, porque sienten que ellos se deben valer por sí mismos, porque, bueno, debieron ahorrar o debieron hacer diferentes cosas para poder mantenerse. Eso es lo que dicen los hijos de estos tiempos, ¿verdad? Y le echan las culpas muchas veces a sus padres y dicen, bueno, ellos debieron hacer esto, debieron hacer aquello, y prácticamente lo juzgan, como hemos visto que muchos hijos vienen y dicen, yo no le doy a mi papá porque me abandonó, yo no le doy a mi mamá porque me abandonó cuando yo era chica y hizo esto y hizo aquello, pues juzgan a sus padres, no dándose cuenta que ellos también van a ser padres en algún momento de su vida, van a ser padres y entonces también posiblemente esos hijos le paguen con la misma moneda a ellos, ¿verdad? Porque lo que uno siembra, uno cosecha. Entonces uno debe tomar conciencia, el creyente tomar conciencia y muchas veces llegar y como usted lo mencionó, dejar de dar el diezmo o dejar de dar cosas para la iglesia para poder cumplir con sus padres porque es un mandamiento con promesa. Y en muchas congregaciones obligan a aquellas personas o a los congregantes a que dejen una obligación de que tienen que dar para la iglesia y a ellos no les importa si sus padres no tienen que comer ese día. Y dicen, bueno, yo estoy cumpliendo con Dios. Pero así como usted lo mencionó aquí en la Biblia, ¿verdad? Nos enseña que debemos honrar a nuestros padres y no dejar de darle el sustento a cada uno de ellos. Es una obligación, es pecado si no lo hacemos. Se menciona como un pecado. Entonces debemos nosotros los creyentes tomar en cuenta este pecado, ¿verdad? Para que así nos arrepintamos y poderle pedir perdón a nuestro Dios y decirle qué bueno que ya no lo volveremos a hacer más, porque muchas veces lo hacemos por falta de conocimiento y no nos damos cuenta que la Biblia aquí nos obliga, nos recalca, ¿verdad? Que debemos ayudar a nuestros padres y no abandonar a nuestros padres. De verdad que muy bonito estudio, hermano César. Y quería también comentar que, por ejemplo, por acá hay unos ancianitos que ellos fueron durante muchos años pastores y la comunidad ha tenido que hacerse a cargo de esos ancianos y ellos criaron hijos muy profesionales, tienen una educación muy alta, ya que son coroneles, son generales, son doctores, son abogados. Y son hijos que sus padres se esforzaron mucho por darle una buena educación, pero lamentablemente ellos son ancianitos, ancianitos los dos, tanto la señora como el señor son muy ancianos y los hijos tienen años sin verlo, años sin verlos porque ellos dicen que no tienen tiempo para ello y tampoco los ayudan económicamente. Entonces, es triste y es lamentable, son personas creyentes, pero no tienen esta práctica. Entonces, la palabra de Dios no es solamente tener conocimiento, sino también practicarla. Y bueno, es importante para cada uno de nosotros que estos estudios lleguen a todas personas para que puedan reflexionar en esto y más adelante prevenir todas estas cosas que están sucediendo. Amén.
Y el micrófono está... Ay, dele una sola vez porque está tildado. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bien, bien, bien. Bueno, decía realmente que sí, es una realidad que tenemos que aprender todos nosotros, ¿no? A poder hacer las cosas correctamente, más ya siendo hijos de Dios, ¿no? Así que, hermano querido, vamos a ir dejando por acá este tema. Espero que haya sido de bendición. Ya Dios mediante lo vamos a estar subiendo, bueno, en diferentes plataformas, ¿no? Hermanos, que el Señor me los bendiga. Chao, chao. Honrar a nuestros padres. Cuando pierden la autonomía, seguimos con el amor. Te dio su pan y su nombre, te cubrió sin pedir. Te enseñó con su ejemplo a levantarte y seguir. Ahora su voz se hace lenta, su paso pide calor. Y en la mesa de la casa también merece el mejor. No lo dejes solo, no lo llames cansancio. El amor que no regresa se vuelve olvido en silencio. Honrar a nuestros padres, honrar a